Carla Daniela. Presente. Roberto Manuel. Presente. Rafael Alejandro. María Guadalupe. Andrea. Presente. Mauricio. Presente. Laura Jimena. Presente. Julia Sofía. Presente. Carla Alexandra. Presente. Samuel. Presente. José Alfredo. Presente. Julia Fernanda. Presente. José Eduardo. Fernando Alonso. Presente. Diego. Presente, Miss. Katia Alessandra. Jimena. Presente. Dulce María. Presente. Carla Joana. André. Presente. Diego Yair. Ismael. Presente. Mariana. Jonathan. Presente. Dolí. Presente. Denise Alejandra. Presente. Cristian Roberto. Presente. Yolanda Itzel. Presente. Y Paula. Presente. Ok. Maestra, yo llegué. Ajá, apellidos. Cabeza-Arriaga. María Guadalupe. ¿Alguien más, chico? Déjenme checar el chat. Negrete Tobar. Listo, Katia. Bien. Entonces, el día de hoy vamos a aperturar el tema 2. Si recuerdan, hoy se vence su actividad. En unos minutos más se las abro para que ya tengan la posibilidad de subirla si es que ya la tienen. Y recuerden que se vence el día de hoy a las 11 de la noche. Bien. Entonces, el tema que vamos a comenzar el día de hoy se llama curvas planas, ecuaciones paramétricas y coordenadas polares. ¿Qué es lo que vamos a estar viendo en este tema? Las formas, vamos a ver que hay diferentes formas de describir una curva plana. Vamos a ver la forma paramétrica y la forma en el sistema de coordenadas polares. Una vez que conozcamos estas dos diferentes formas para describir una curva plana, pues vamos a poder ver los métodos, los procesos que se siguen para obtener las herramientas matemáticas que hemos trabajado ya desde cálculo diferencial, cómo derivar,
cómo obtener una tangente a esta curva, el cálculo de área, de longitudes de arco, etc. Obviamente, pues también la graficación de este tipo de curvas planas. Bien, entonces vamos a abrir nuestras notas. Y vamos a hacer una introducción a lo que es este tema. Si ustedes recuerdan, en cálculo diferencial y cálculo integral, conocieron desde el concepto de función, se introdujeron a este concepto, luego de que comprendieran este concepto de función, se introdujeron a la graficación de una función y también dentro de la gráfica vieron la manera de darse cuenta si están frente a la gráfica de una función o simplemente están observando la gráfica de una ecuación. Entonces es importante que tengamos en claro este concepto porque precisamente es esta característica la que nos lleva a la necesidad de representar una ecuación plana o una curva en el plano, vamos, de otra manera a la tradicional que ya hemos trabajado en el cálculo diferencial y el cálculo vectorial. Entonces, hay curvas que no voy a poderlas representar como una función y igual a f de x o x igual a g de y. Esto lo vimos en cálculo diferencial. Nosotros veíamos que podíamos presentar una función de esta forma, es decir, una variable y que dependía de x, o también podíamos, haciendo el despeje, presentar a x como una función de y. Y a partir de ahí, pues se deriva todo, o varios capítulos de estudio para este tipo de funciones. Cuando estamos en el espacio, pues obviamente una función de x, y, ¿no? Sin embargo, hay funciones que no nos sirven este tipo de representación, o porque es más complicado analizarla desde este punto, o bien porque no se puede. Ahorita vamos a ver por qué no se puede. Entonces, en ocasiones resulta útil representar estas curvas en términos de una nueva variable a la que le llamamos parámetro, y esa variable es t. Y una vez que vemos esta forma, también podemos decir o podemos ver, aparte de esta forma de representar estas funciones en términos de la variable t, a la que le llamamos parámetro, también nos vamos a dar cuenta que puede ser útil representar estas funciones en términos de coordenadas polares, obviamente en su respectivo sistema, ¿no? Entonces, vamos a ver que una función de la forma que ya hemos visto en cálculo diferencial e integral, se puede presentar como una ecuación paramétrica cuando contenga al parámetro t, por lo general se le conoce t, o bien la podemos representar en un sistema de coordenadas polares. Vamos a comenzar hablando de las curvas en forma paramétrica. Vamos a analizar esta figura. Entonces, vamos a suponer que estamos analizando el movimiento de una partícula y que gráficamente observamos que tiene este movimiento. Se mueve así. Esto presentado en el plano XY. A esa curva que representa el movimiento de esta partícula le llamamos C. Nosotros estamos acostumbrados, desde lo que vimos en cálculo diferencial y luego en cálculo integral, a presentarlo en esta forma.
una y igual a f de x. Pregunta, ¿por qué no se podría representar de esa manera? Platíquenme, por favor. Viendo la gráfica. Porque es una función más irregular. No. Por ejemplo, les voy a dibujar aquí rápidamente. X, Y. Vamos a suponer que tuviera esto. Ya me quedó muy... Esta también es irregular, pero sí podría representarla en la forma f de x. Creo que entonces era por lo... me acuerdo que al principio de cálculo nos ponían unos ejercicios para identificar si eran funciones o relaciones. Ajá. Y si una recta trazada sobre el eje Y tocaba más de 2 puntos en la función, ya no se trataba de una función. Exacto. Precisamente esa es la razón por la que si yo quisiera representar esta curva como una función y igual a f de x, no podría hacerlo. Aquí se los dicen, falla la prueba de la vertical. Y esto tiene que ver con el concepto básico de función. Una función se define como una relación entre un conjunto de valores al que le llamamos dominio y otro conjunto de valores al que le llamamos contradominio o rango. El dominio son los valores que toma la variable independiente, el contradominio o rango son los que toma la variable dependiente. Entonces hay una relación 1 a 1, es decir, por un valor que tengo en el dominio, yo obtengo 1 y solo 1 valor en el contradominio. Es decir, yo no puedo asociar a un mismo valor del dominio dos valores del contradominio. Ese es el concepto básico de función. Hay una relación 1 a 1 del dominio con el contradominio. Para dos valores del contradominio, a un valor del contradominio sí le puedo asignar dos del dominio, pero al revés no. Y esto lo vieron en cálculo diferencial más fácil, o sea, lo visualizaban más fácil en la gráfica. Y a esa se le llamaba como prueba de la vertical. Y efectivamente, consistía en que ustedes, ya teniendo la gráfica de la función, trazaran una línea recta. De manera, ahí se me fue chueca. Algo así. Una línea recta de manera vertical. Y si ustedes podían, en todo el dominio de la función, si ustedes podían ir trazando líneas verticales y verificando que cada una de esas líneas cortara a uno y solo un punto de la función, entonces decían, ah, pues es una función. Pero ¿qué pasa aquí? Aquí estoy trazando una línea vertical y me doy cuenta que corta la curva en 1, en 2 y en 3 puntos. ¿Qué quiere decir? Que a un solo valor del dominio, estos son los valores del dominio, los de x, le estoy asignando 3 en el contradominio. Este es el contradominio rango. Por lo tanto, no es una función, para empezar. Entonces, ni siquiera puedo encontrar esto, una y igual a f de x, porque esto no es una función. Sin embargo, en la realidad hay situaciones que modeladas matemáticamente siguen este comportamiento y necesito encontrar ese modelo matemático. Entonces, si bien de esta forma no puedo,
introduciendo nuevos parámetros, es decir, diciendo, pues X depende de T y la modelo como tal, y Y depende de T y la modelo como tal, entonces puedo describir esta curva como una función, pero ya no una Y igual a F de X, sino una X igual a F de T y una Y igual a G de T. Eso me permite poder hacer el modelado. Entonces, de estas situaciones surge esta necesidad de ir buscando nuevas formas para describir una curva en el plano. Cuando yo describo curvas en el plano de esta forma, entonces voy a decir que tengo ecuaciones paramétricas. ¿Por qué? Porque son ecuaciones que incluyen un parámetro, el parámetro t. Entonces, estoy introduciendo una tercera variable. Tengo a la variable x, a la variable t, perdón, y, y ahora a la tercera variable t, que va a ser el parámetro. Entonces, ahora la que va a variar es t. Y cuando t varíe, va a provocar una variación en x y una en y. Y yo voy a poder determinar entonces los pares ordenados que necesito y poderlos ir a graficar en un plano coordenado, en un plano de este tipo. Cuando yo consiga hacer el trazado de esos pares ordenados y unirlos, a esa forma la voy a conocer como curva paramétrica. Ahora bien, ahorita pusimos el ejemplo del parámetro t. Dijimos, pues es que es una partícula que se está moviendo, entonces ese movimiento depende del tiempo. Pero no siempre vamos a tener situaciones en donde la variable sea un desplazamiento y el tiempo. Probablemente se relacionen otras variables y sea otro el parámetro. Entonces, podemos tener ecuaciones paramétricas en donde no precisamente este parámetro sea el tiempo, puede ser una tercera variable. Aunque generalmente, en la realidad, muchos de los ejemplos de estas ecuaciones paramétricas surgen de situaciones en donde está involucrado el tiempo, por eso se le dio t y digamos que esa es la forma general en que se presenta. Pero no siempre t es el tiempo y no siempre el parámetro va a estar representado por la variable t. Por lo general sí, pero no es una regla. Bien, vamos a ver un ejemplo. Espérame. Tengo estas ecuaciones paramétricas. X igual a t cuadrada menos 3t y y igual a t más 2. Hagan o hay que hacer el bosquejo de la curva ahorita sin utilizar GeoGebra. ¿Qué harían? No utilicen GeoGebra, díganme qué empezarían a hacer. ¿Habrá manera de tabular? Como dándole Claro, diferentes valores. perfecto. Eso es lo que tendríamos que empezar haciendo. Lo voy a hacer en Excel. Aquí voy a abrir un documento en blanco que ya está abierto. Y vamos a hacer una tablita. ¿Qué van a tabular? ¿Qué pondríamos en nuestra tabla? Pues los valores de X y de Y, ¿no? Ok, voy a poner aquí en mi tabla los valores de X y de Y. ¿Qué valores le doy a X y qué valores le doy a Y?
Si ustedes recuerdan, cuando cursaron cálculo diferencial, eso es lo primero que vieron cuando empezaron a ver cómo graficar funciones. Decían, pues hago mi tabla. Y en mi tabla pongo la columna de X y la columna de Y. Y comienzo, como X es mi variable independiente, comienzo a darle valores a X y voy obteniendo los de Y. Pregunta, ¿puedo hacer esto aquí? ¿Puedo darle valores a X y obtener los de Y? Creo que no, porque está la T, ¿no? O sea, hay que hacer algo con la T. Claro, muy bien. Entonces, ahora en mi tabulación tendría que adicionar una columna T, en donde T es la variable independiente que va a ir tomando valores y X y Y las dependientes que van a tomar su valor dependiendo de esta relación. Entonces, T cuadrada menos 3T. Entonces yo aquí en mi tabulación voy a poner esta forma. T cuadrada, que sería la celda por esta celda, menos, ¿qué? Menos 3T. Menos 3 por T. Y esta va a tener la relación T más 2. Entonces esta va a tener la relación de T más 2. Y entonces ahora sí, yo le puedo dar valores a T. ¿En qué valor quieren comenzar? ¿Les parece si comenzamos en 0? Y vamos a hacer que los dé automático. 20 valores. 1.5. Ahí está. Listo, ya tabulé. ¿Y luego qué hago? Voy a bosquejar, entonces voy a graficar. Voy a graficar estos valores de X y de Y, porque voy a graficar en el plano. Entonces voy a insertar mi gráfica. Esta. Ahí está mi gráfica, ¿no? Este no me gusta. Déjenme ver si hay una que los una. Insertar gráficos. A ver esta. Ah, no, esta es otra. No, sí, déjenme ponerle esta. Ahí está. Ya después le movemos, pero eso básicamente me sirve para ver la forma, que me va a ayudar a dar respuesta a la siguiente pregunta, que dice, identifica la curva. De aquí, ¿ya pudieron identificar qué es? Chicos. Muchachos, ¿qué forma tiene? Como una parábola, como Como una una parábola, así es.
Así es. Entonces, si ustedes pueden ver esta forma, tiene la forma de un paraboloide. Es una parábola, ¿no? Un paraboloide no, porque no lo hemos hecho girar. No, es una parábola. Es una parábola. Entonces, vean que lo que tienen aquí es una ecuación paramétrica de una parábola. Y así podemos ir encontrando ecuaciones paramétricas para las distintas curvas que yo conozco hasta el momento, pero ahora dadas en función de t, que va a ser ahora nuestro parámetro. Entonces, de esto se va a tratar este capítulo y esta sección de ecuaciones paramétricas. Vamos a conocer ahora las formas que ya conocíamos escritas de manera y igual a f de x, pero las vamos a ver ahora escritas en forma paramétrica. ¿De acuerdo? Nada más déjenme ponerles aquí una captura de pantalla para que queden sus apuntes. ¿Qué está pasando? Okay. Bien, chicos, abran por favor GeoGebra, vayan abriendo ustedes en su computador GeoGebra y vayan graficando esas ecuaciones paramétricas, en lo que yo les pego esto. ¿Cuáles ecuaciones serían? Serían estas. Sáquenles una foto para poder cambiar de pantalla. ¿Ya las tienen? Sí. Ok. Vamos a abrir entonces GeoGebra. ¿Ya pudieron graficarlo? Entonces, vamos a graficar t cuadrada menos 3t, t más 2. Ahí está. Bueno, entonces aquí GeoGebra ya me lo graficó todo. Vean que es lo mismo
Nada más que obviamente como aquí le dimos solamente algunos valores, pues solamente obtuvimos estos hasta acá. Pero GeoGebra pues sí le da la totalidad y obtiene la curva completa, ¿no? 2 y 5, entonces vean aquí cómo se corta en 2 y en 5. Es la misma, pero bueno, aquí depende de estos valores que tabulamos. Vamos a llevarnos también esta forma a nuestros apuntes. Entonces ahí ya podemos ver de manera completa la parábola. Entonces aquí podemos responder: curva es una parábola. ¿Dudas, chicos, con esto que vimos de manera rápida, esta introducción al tema? ¿Queda claro que va a ser una ecuación paramétrica ahora? Bien. Pues entonces el día de hoy terminaría hasta aquí la sesión, chicos. Les agradezco mucho su presencia. Cuídense mucho y les deseo un bonito fin de semana. Maestra, Sí, dime. para lo